La familia representa para el individuo un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo de habilidades emocionales, así como una fuente de protección y cuidado frente a las adversidades de la vida. Sin embargo, factores como el estrés, las jornadas laborales extensas o los trayectos largos de la casa a la oficina impactan en la forma y el tiempo que dedicamos a la convivencia familiar y pueden debilitar los vínculos que establecemos con los seres queridos. ¿Qué hacer cuando tenemos trabajos demandantes y poco tiempo para dedicar a la familia? ¿Cómo aprovechar dicho tiempo y pasar momentos de calidad con nuestros seres queridos? ¿Qué estrategias podemos utilizar para fortalecer la comunicación y controlar el estrés? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de la importancia de buscar el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, con el fin de desarrollarnos plenamente en el plano laboral y personal. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal y les doy la bienvenida a Diálogos en Confianza. Hoy martes de familia con este tema tan importante, equilibra trabajo y familia. Ojalá nos acompañen y bueno, pues también quiero saludar con muchísimo gusto. Ahorita te voy a decir, está... ¡Ay, se me fue tu nombre, amiga! Magdalena Alejo, Magdalena, perdóname, Magdalena Alejo, que está en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Magdalena, y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien ya está pendiente de sus comentarios y de sus opiniones. Así es, amigos, ya estamos aquí listísimos para recibir todos sus comentarios, todas sus preguntas que les quieran hacer a los especialistas. Recuerden que a través de Facebook Live, de YouTube Live y a través de Twitter, ustedes pueden escribir ahí sus experiencias, lo que quieran compartirnos aquí en la charla en el estudio. Y también si están viendo la televisión, están viendo Diálogos en su televisión, pues tomen el teléfono y marquen el 55 51 66 40 00 y pueden hacernos llegar también todos sus comentarios y preguntas, además de que pueden escucharnos, Leti, a través de Spotify. Así es. Muchas opciones para escucharnos, para vernos. Y también les quiero comentar que además de Magdalena Alejo estará Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a comenzar a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y quiero comenzar con Elena Paz Morales. Ella es docente en la licenciatura en Administración del Tiempo Libre de la Universidad IMCA y profesora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Gracias por estar aquí, Elena. Qué gusto volverte a ver. Un gusto encontrarnos. Gracias. Gracias, muchas gracias. También saludo con muchísimo gusto a Emma Torra Lázaro. Ella es terapeuta familiar y de pareja, especialista en psicología de la reproducción y fundadora de Ferticare, primer centro de apoyo psicológico especializado en infertilidad en México. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También le doy la bienvenida a la doctora Berenice Islas Hernández, psiquiatra del Centro Comunitario de Salud Mental Secosam Iztapalapa. ¿Cómo estás, Berenice? Hola, bonito día. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a las tres. Y bueno, quisiera comenzar preguntándoles, ¿por qué es importante la familia, independientemente de cómo esté constituida, para el bienestar físico y también el bienestar emocional de cada individuo, de cada persona? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, desde el aspecto que yo estoy, que tiene que ver con esta potenciar las experiencias de tiempo libre y ocio, la familia es la primera estructura que nos dice cómo aprovechar el tiempo libre o cómo usarlo. No lo tenemos tal vez por conciencia, pero sí por este estilo de vida y formas nos dice y nos enseñan qué es valioso en el tiempo libre. Y bueno, primero, algo antes de pensar eso, si el tiempo libre es valioso. Y eso es súper importante. O sea, si la familia en conjunto considera importante el descanso, se va a descansar. Y yo voy a aprender que el descanso es importante en mi vida. Claro. Si se considera importante ir al parque, hacer actividad física o deporte, las artes, el teatro, entonces yo lo voy a tener en mi práctica. O sea, la familia es esta gran estructura que me va inculcando y que me va formando sobre el concepto de tiempo libre que voy a tener en mi vida. Claro, no es que no se transforme. O sea, la familia hace grandes acciones, pero
después estar con los otros me va integrando otros valores y otros conceptos del tiempo libre. Pero es el primer, hoy los expertos lo tienen muy claro, es el primer educador en el tiempo libre. Entonces, qué elemento tan valioso, ¿eh? Claro. Si no tenemos este tema como muy claro o muy consciente y decimos, ay, el tiempo libre no tiene sentido, estamos enseñando eso. Hay que tener claridad sobre, primero pensarlo nosotros. Si vengo de una familia donde el primer valor era el trabajo, el tiempo libre y el periodo de descanso o los espacios liberados del trabajo están por abajo y hay que equilibrarlo. No hay un espacio más importante que otro porque tiene funciones diferentes. Sería absurdo que dijera que el tiempo libre es más importante. No, tiene funciones muy claras. Las funciones que tiene el tiempo libre no son las funciones que tiene el trabajo. No. Son espacios diferentes. Como yo digo, son amores diferentes, ¿no? Claro. Y estos, hay que pensarlo así, hay que verlo así. Y primero, ¿cómo es que yo pienso del tiempo libre? Y ese pensamiento, esa construcción y ese concepto es el que enseño a los otros. Claro. O el que llevo a mi familia, porque llegamos todos con historias. Y esa historia es la que llevo. Pero dialoguemos de la historia y hagamos una historia en común, una historia dialogada. Fíjate que sí, la familia cumple funciones básicas, ¿no? La familia es el lugar en donde las personas empiezan a desarrollarse, donde se llevan a cabo funciones afectivas, donde se enseña el amor y a relacionarse con otras personas, cumple funciones reproductivas, cumple funciones sociales, cumple funciones de integración, y normalmente en la familia es donde se establecen los valores que las personas aprenden. Por ejemplo, el amor, la responsabilidad, el esfuerzo, la honestidad, la solidaridad, la comunicación. Entonces hay una serie de valores que son los que en la familia es donde se cimientan, donde se enseñan a las personas. Y es un lugar en donde se ensayan la comunicación y la negociación. Los hijos, por ejemplo, cuando piden permiso, incluso cuando no están de acuerdo en algo, están aprendiendo a dialogar, están aprendiendo a negociar. Entonces la familia cumple funciones importantísimas para el desarrollo del ser humano. De ahí su importancia. Relacionada, por ejemplo, con el trabajo. ¿Qué pasa cuando el trabajo, que es otro de los pilares fundamentales en la vida de las personas y que también cumple una serie de funciones de realización, de desarrollo económico, de proyección profesional, tiene también sus funciones importantísimas? Y entonces la combinación de la familia, de la pareja, de los hijos y del trabajo forman en sí mismas un equilibrio. Entonces, cada una tiene sus funciones. Claro. Y me parece que un objetivo importante es cómo equilibrarlas de manera que no se equilibren, ¿no? Hacer una balanza saludable, porque si, por ejemplo, el trabajo predomina, se corre el riesgo de que no se cumplan sanamente las funciones familiares, o viceversa. Si no hay un desarrollo apropiado en el trabajo, pues tampoco se pueden terminar de cumplir las funciones. Entonces, esa es la importancia de la familia. Y yo agregaría, o sea, que también aprendo hábitos, ¿no? Justo hábitos, parte de mi vida diaria, el alimentarme de una forma saludable o no saludable, ¿no? Los horarios que yo le doy a mi alimentación, cuánto tiempo dedico a mi alimentación, el sueño, ¿no? Esa importancia, qué tan importante es mi sueño, los horarios que le doy al sueño. Entonces también es muy importante, lo voy aprendiendo desde pequeño. Claro, todo es como un trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, vamos a ver esta entrevista con la doctora Patricia Román Reyes. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México y justo nos habla sobre cómo han impactado los cambios en las dinámicas laborales dentro de la vida familiar de las personas. Vamos a ver qué nos dice. La familia es fundamental en la vida de las personas. No solamente es fundamental para el desarrollo, es fundamental para la sobrevivencia. Y ahí entonces creo que vale la pena recuperar dos elementos centrales que todo el mundo hemos escuchado en distintos espacios, desde los académicos hasta de la vida cotidiana. El primero es que la familia es una institución social. Y como institución social entonces es la que nos dota a todas las personas de las estructuras con las que podemos hacer más armónica, más saludable, hasta más divertida nuestra vida en esas sociedades. Y el segundo elemento por el cual la familia es fundamental en la vida de la gente es que nos da identidad y pertenencia.
es fundamental porque nos permite sobrevivir y porque nos permite adaptarnos a la vida en sociedad. Los cambios que han ocurrido en las dinámicas de los mercados laborales, los cambios que han ocurrido en todas las coyunturas en las que la familia se encuentra, han impactado en la familia, por supuesto. Esos cambios que tienen que ver, sí, con condiciones laborales cada vez menos dignas, con salarios cada vez más bajos, con horarios cada vez más largos, y que entonces indudablemente han repercutido en la familia. ¿De qué forma? Ha cambiado la forma en que se tienen que organizar, han cambiado los roles y los papeles que ocurrían ahí dentro, porque entonces, y también con una base de discusión de los contratos de género, por supuesto, pero entonces si antes las mujeres nos encargábamos de todo, y lo seguimos haciendo en cierta medida, pero digamos que si antes las mujeres lo hacíamos, ahora ha habido que desarrollar toda una suerte de reorganización, porque ahora toda la familia ha tenido que salir al mercado de trabajo, que ese es uno de los primeros impactos y de los más grandes en este proceso de adaptación de la familia. Si nos concentramos en los cambios que han ocurrido en los mercados de trabajo, en México en particular, lo que tenemos que decir es que el mercado de trabajo se ha precarizado cada vez más, se ha vulnerabilizado cada vez más a las personas que están en él, y en ese sentido eso mismo ha pasado a la familia. La familia ha tenido que asumir una multiplicidad de estrategias para poder dar respuesta a esos cambios. Cada vez hay que mandar más mano de obra al mercado de trabajo. Y eso entonces significa que cada vez hay menos tiempo para los cuidados, hay menos tiempo para la vida doméstica y extradoméstica, hay menos tiempo para la construcción de relaciones, indudablemente, porque ahora la mayor parte del tiempo la estamos dedicando a un espacio que no es el de la familia. Los impactos también se pueden observar en procesos de salud, en la merma en los procesos de salud de las personas, y es un tema que ha estado muy presente, la discusión acerca de la salud mental y de los efectos que las precariedades tienen en las condiciones emocionales de las personas, en las formas de relacionarse, ¿sí? Algo que le pega muy duramente a la familia siempre será la situación económica, por lo que significa. Ahí lo tiene usted, esto que nos dice Patricia Román, muy interesante. Y pues sí, sin lugar a dudas, como lo hemos venido comentando, en las mujeres ha recaído históricamente la responsabilidad del hogar, de la crianza, y ahora pues cada vez las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, y bueno, esto ha habido o ha ocasionado que haya cambios y modificaciones en el desarrollo de las familias. Chila, y ¿qué es lo que hacemos unos y qué es lo que hacemos los otros? ¿No? En muchas ocasiones era estos espacios de semana, los pensábamos cotidianos, termina el trabajo y hacemos actividades. También tenemos que tener claro que el lunes a viernes no es tampoco el tiempo de trabajo cotidiano y de todas las familias. O sea, y tenemos que también transformar, es que el domingo no lo tenemos libre. A ver, si hay un día diferente en la familia, o los papás o uno de los miembros de la familia, el que aporta tal vez dinero, descansa otro día, bueno, veámoslo diferente. O sea, también no nos anclemos en que todas las familias tienen que ser como las otras familias. Eso no es cierto. No. Eso no hay el ideal, no hay el concepto, porque también lo hemos comprado. Claro. Estos historias que nos verden, perdón, pero son fatales, hacen mucho daño. Porque cuando yo me veo como esta familia diferente, porque todas son diferentes al final, y no tengo estas actividades cotidianas porque el domingo nos vamos a este lugar, no, pero resulta que el lunes es un gran día en familia. O sea, claro, dejemos de pensar que el día decide la familia, el tipo de actividad de la familia. Nosotros definimos el tipo de actividad. O sea, el tiempo libre, que es uno de estos espacios en donde nos vamos a encontrar, se da en todo momento, pero lo tenemos que tener claro que tampoco tenemos que pensar que necesito trabajar más para unas vacaciones en sueño, porque también ese es uno de los problemas. O el atuendo, o el vestuario. O sea, necesito mucho más dinero porque... No, a ver, tenemos lo que debemos, tenemos aquello necesario para sí ir a la escuela, sí ir a trabajar, responde a nuestras actividades. Entonces tal vez no necesito más. Muchos expertos han escrito sobre ello. Hay un teórico que terriblemente ha muerto, que es Csikszentmihalyi, autor de la teoría de flujo, y él en una de sus obras decía, es que la gente debe de evitar pensar que el dinero y un alto ingreso va a erradicar la felicidad. Eso ya se descubrió que no es así, o sea, porque no es el dinero lo que implica, sino es que cómo yo me relaciono, y bueno, lo hemos hablado desde muchos aspectos. No necesitamos más trabajo porque necesito más objetos o vacaciones en sueño,
porque no importa dónde estés, pueden ser unas grandes vacaciones o una excursión en la Ciudad de México, al zoológico, al bosque de Chapultepec o a la zona, a la reserva que estás cerca de tu casa. Nosotros nos tenemos que trasladar mucho, Ciudad de México, pero todos los que nos están viendo y que viven al interior de la República, a veces caminas algún par de horas o tomas un transporte o tomas el coche si hay un coche en casa y llegas a un lugar genial y no necesitas más dinero. El dinero, por ejemplo, desde la perspectiva del tiempo libre, no me da calidad. O sea, sí es un medio, pero no es el fin. Claro. De ninguna forma. Sí, y fíjate que hay una gran variedad de estructuras familiares. Hay familias en donde solamente está la pareja, hay familias donde hay niños pequeños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, o ya se queda la pareja mayor. Y dependiendo del ciclo de la vida, las necesidades de trabajo y las necesidades económicas de la familia van cambiando también, van siendo dinámicas. Entonces, cada familia efectivamente tiene sus necesidades, tiene sus requerimientos. Y, por ejemplo, es importante que cada familia pueda ir revisando qué tanto están destinando al trabajo y a otras actividades. Aquí está muy relacionado el concepto de la calidad del tiempo. A veces, dependiendo de los esquemas, hoy día, por ejemplo, después de la pandemia, cambió la vida para muchísimas personas, creo que para todos finalmente, pero había quienes iban todos los días a la oficina y tenían un horario establecido. Y lo que se abrió fue la posibilidad de que muchísimas personas trabajaran en casa y uno podría pensar, bueno, qué bueno que trabajan en casa, ya tienen más tiempo. Para muchos no fue así, para muchos no se terminaba el trabajo, recibían correos en la noche, los sábados, los domingos, y era todavía más difícil la convivencia con la familia. Hoy día hay muchos esquemas híbridos en donde unos días van a la oficina, otros días se quedan en casa, pero yo pensaría que especialmente las familias con niños pequeños tuvieron muchas dificultades durante el tiempo de la pandemia, porque tenían el trabajo, tenían a los niños en casa, había que apoyarlos en la escuela y al mismo tiempo tener el trabajo. A veces no había la economía para contratar a alguien que pudiera ayudarlos. Entonces, ha sido una situación bastante complicada. Me parece que ahora se está ya regulando, pero cada familia tiene de alguna manera el reto de cómo equilibrar el trabajo y los tiempos con los hijos, con la pareja, de no desenfocarse. Hay el mito de que hay que trabajar mucho para viajar. Coincido con lo que dice Elena, porque no siempre se requiere tanto trabajo, y me ha tocado escuchar personas ya adultas que cuando les hacen una entrevista y les dicen, bueno, ¿qué es lo que hubieras cambiado en tu vida? ¿Qué hubieras preferido? Pues hubiera preferido estar más con mi familia y tal vez trabajar un poco menos. Entonces creo que vale la pena la reflexión de, bueno, ¿qué es en una balanza lo más importante? Si hiciéramos un gradiente desde lo más importante hasta lo que no es tan importante, seguramente la convivencia estaría, pero también el satisfacer las necesidades, porque vivimos en una sociedad en donde el intercambio es a través del dinero y se necesita dinero para cualquier cosa. Claro. Entonces, y además pareciera como que vivimos estresados también en el trabajo, estresados a no perderlo, estresados a siempre ser los mejores para que no llegue alguien y te lo quite, estresados, o sea, y llegas a tu casa y sigues estresado porque tal vez no hiciste las cosas como te hubieran gustado hacerlas y no tienes ese tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, y pues eso hace también que vayan mermando mucho las relaciones y que se vayan alejando de ti. Claro, porque decíamos, a veces si hiciéramos este análisis, ¿no?, de cada persona en su familia, los tiempos que destina al trabajo y a la familia, tal vez nos daríamos cuenta que sí tenemos, ¿no?, tal vez media hora, claro, ¿no? Pero justamente la parte emocional, ¿no?, ese estrés que yo vivo en lo que me requieren en mi trabajo, esa preocupación y esos pensamientos que tengo constantes, que es muy común, ¿no?, que nos llevemos a la casa, ¿no?, de lo que tengo que resolver el día de mañana, ¿no? Estamos como pensando todo el tiempo en el futuro. Nos cuesta mucho trabajo detenernos en el momento en el que estamos, ¿no? Claro. Que estoy viendo a mi hijo que está aquí enfrente, que estoy viendo a mi esposo que me está preguntando algo, ¿no? A veces si nos cachamos, estamos pensando en otra cosa, es, oye, ya te hablé, te pregunté algo y uno estaba preocupado, ¿no?, justamente por lo que iba a hacer mañana o pasado. Exactamente. Entonces, por eso es mucho de la conciencia, ¿no?, que tenemos que empezar a observarnos
y ver ese tiempo que tengo, cómo lo estoy invirtiendo, ¿no? Si son en esas preocupaciones, en ese estrés, y lograr detenerme y generar esa conciencia para que también pueda detenerme un poco, ¿no? Y entender qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy pensando, y a través de eso modificar un poquito, ¿no? A lo mejor el tiempo realmente de tratar con ese simple, o la calidad, ¿no? Decíamos de escuchar a mi familia, de estar presente, aunque sean 10 minutos, ahí viene la calidad, ¿no? En tratar de estar en el momento. Efectivamente. Estar en el aquí y en el ahora. Sí. Fíjate, Leti, perdón, si les parece, podemos leer un par de comentarios que nos están haciendo llegar en la audiencia. De hecho, en YouTube pusieron un comentario, como una frase, porque nos dice Ernest Esquivel, dicen por ahí, hay más tiempo que vida. Un poquito para reflexionar, ¿no? De pronto te das cuenta que se te acabó el tiempo y se te acabó la vida, ¿no? Con él. Entonces, bueno, les quisiéramos leer un poco aquí los comentarios. Ya habíamos dicho de Tamales Conchita, que nos están viendo, y ellos opinan que siempre tienen problemas porque el trabajo que hacen desde hace 35 años en su pequeño negocio no les permite descansar. Ellos se refieren a que tienen problemas como para el tiempo en familia, y han escrito de muchos otros comercios, muchas gracias, y justo preguntan cómo pueden hacerle para poder equilibrar este trabajo que ellos realizan, que es muy demandante. Igual en un ratito se retoman estas preguntas. Tenemos acá más comentarios. Mario Alberto nos dice, el trabajo se queda en el trabajo y la familia merece su espacio. Horas en trabajo y cuántas horas se le dedica a la familia. Un poco lo que decían, ¿no? Estos cronogramas y esquemas diagramados en los que se ve muy claramente cuánto le estás dedicando a cada quien, ¿no? Y en qué calidad. Ofelia Acevedo nos dice, gracias por reflexionar, gracias por el tema, cuánta falta hace educar y reeducar en el tema de equilibrar los tiempos entre familia y trabajo. Muchas gracias. Tenemos acá otro comentario de Mariel Biologues. Los trabajos a veces son muy absorbentes. Soy profesora y los tiempos que puedo tener fuera del aula los dedico en su mayoría a hacer cosas del trabajo o de los cursos del propio trabajo. La docencia es muy absorbente y tengo poco tiempo para mí, para mi familia y para mis amigos. Entonces, justo ahorita les vamos a presentar un testimonio de una chica que nos comenta más o menos lo mismo. Pero mientras, déjenme, les leo otro comentario de Albarrán. Supongo es hombre. Albarrán, buen día. Mi hija siempre me reclama tiempo y en ocasiones odia mi trabajo. No le puede dedicar tiempo. Israel Romo nos dice, les comparto mi experiencia. Yo trabajo en una empresa de consultoría desde casa, home office, gracias en parte a la pandemia. Sin embargo, mi horario laboral es distinto al que tenía antes de la pandemia porque ahora es de tiempo completo. Ya no hay descansos, aunque está en casa, que era justo lo que se platicaba hace rato. Y bueno, al respecto les queremos presentar un testimonio anónimo de una chica que nos comparte. Ella es profesionista, es ingeniera y ha tenido muchas complicaciones para equilibrar trabajo y familia. Vamos a verlo. Pues tengo 34 años, soy ingeniera en telecomunicaciones. Por mi trabajo tengo horarios complicados. El día que firmé mi contrato, la directora de Recursos Humanos me dijo, tú tienes un contrato que vas a firmar que dice un horario de 9 a 6, pero en realidad no va a ser así. En este tipo de trabajos, en esta área, los horarios no son horarios a oficina. Mis horarios laborales llegaban a ser hasta de 12 horas o a veces un poco más. Tengo aproximadamente 6 años laborando en este lugar y todo esto se complica más porque estoy casada y tengo un hijo de 7 años, entonces casi no lo veo. Me he perdido cumpleaños, me he perdido reuniones familiares, me he perdido reuniones con amigos. Mi esposo trabaja en lo mismo que yo. Él ha sido muy paciente conmigo, me ha apoyado, apoya a que sobresalga en mi vida laboral. He tenido días en que me he puesto a llorar, acudí hasta atención psicológica porque no podía establecer horarios para poder ver a mi hijo
Yo llegaba en las noches y lo único que alcanzaba yo es a darle un beso de buenas noches y dormirlo, si es que tenía suerte, ¿no? Pero realmente no lo veía. Y él me exigía el tiempo de convivencia, me escribía cartas donde me decía, mamá, te quiero en la casa. Y eso me frustraba mucho porque me hacía sentir que no estaba haciendo un buen trabajo de madre. Aún sigo queriendo lograr mi estabilidad laboral, familiar y la personal. Aún batallo con encontrarme y encontrar los momentos para estar con mi familia. Yo he platicado con mi hijo y le he comentado que me encuentro ausente porque tanto necesito crecer como persona como darle un futuro mejor. Entonces estoy haciendo lo mejor que puedo para poderle dar lo que él necesita para salir adelante. Entonces esto que hago, lo hago por él, para él y también por mí. Lo hago por la familia y pues lo hago por amor a ellos y por amor a mí. Mi esposo ha sido mi mano derecha desde el nacimiento de nuestro hijo. Él me ha apoyado en seguir creciendo laboralmente y también me ha apoyado en el cuidado y la educación de mi hijo, ¿no? Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, pues ahí escuchamos cómo se quiebra la voz y cómo esta culpa que muchas veces sienten los papás, las mamás, por no dedicarles más tiempo a los hijos. Sí, bueno, del testimonio sí es muy conmovedor y es muy real y muy común además, ¿no? Fíjate que México estadísticamente es de los países en donde más horas de trabajo están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, Francia tiene un promedio de 35 horas a la semana. Es de los países que menos trabaja. París, por ejemplo, es de las ciudades en donde menos horas se trabaja en el mundo. Después, México tiene un promedio actualmente 48 horas a la semana, 6 días por 1 de descanso. Estados Unidos, por ejemplo, tiene alrededor de 36.4 horas promedio a la semana. Y Hong Kong tiene 50.1 horas, o sea, todavía trabajan más. Entonces, México es el país en donde la mayor porcentaje de trabajadores presenta estrés. El 75% de los trabajadores tienen fatiga por estrés en su trabajo. Y esto está seguido por China, que tiene el 45%, y otros países después. Entonces, México ocupa un lugar muy importante. Hay 15 millones de personas que tienen trastornos mentales, psicológicos, a causa del trabajo. Entonces, México ocupa un lugar importantísimo. Este es un tema fundamental porque sí hay un problema de salud real en la carga de trabajo, en el exceso de horarios. Y esto es lo que está tabulado, pero en el testimonio que acabamos de escuchar, que es algo muy común también, es una mujer que trabaja 12 horas al día. Sí. Entonces son jornadas de trabajo que enferman. Claro. Hay personas que terminan en el hospital con episodios de angustia, con trastornos físicos. Entonces, bueno, pues es un problema bastante importante que yo creo que vale la pena revisar, ¿no? Ya. Revisar y también tener como esa conciencia de tantos y tantos empleadores que abusan definitivamente y que sí te dicen, como lo escuchábamos en el testimonio, bueno, en tu contrato dice que de 9 a 6, pero olvídalo, ¿eh? O sea, esto no se termina. Qué difícil es, sobre todo cuando efectivamente tienes una familia, tienes hogar, tienes hijos, tienes necesidades económicas. Claro. Y a veces lo tienes que hacer porque no tienes otra opción. Sí, no hay cambio y es terrible porque se abusa de una estructura que todos necesitamos, todos trabajamos. Claro. ¿no? Más horas, menos horas, pero sí es un problema fuerte. Y también si le agregamos este concepto de culpa y de valor sobre el trabajo y mi persona, es complicado. Complicado. Hacemos una pausa y regresamos. Encontrar el equilibrio entre trabajo y familia implica un desafío constante y ajustes periódicos, dependiendo de las circunstancias personales de cada individuo y de las características de su profesión.
Responder mensajes, llamadas y correos electrónicos de trabajo fuera de las horas laborales impacta en la calidad del tiempo con la familia e interfiere en el descanso necesario para reponer energías. Continuamos en Diálogos en Confianza y queremos invitarle a que vean el programa del día de mañana, miércoles. Estará el tema ¿Me importa lo que dice el otro? Se van a revisar todas estas situaciones que se dan al respecto de que te importe lo que diga el otro o piense el otro de ti, cómo te afecta y cómo afecta tu desarrollo y cómo afecta el desarrollo de todos los individuos. Así es que no se lo pierda, va a estar muy bueno. Van a tener también aquí a muchos especialistas que van a poder ayudarle en este tema. Y bueno, les invitamos a que nos sigan escribiendo, que nos llamen al 55 5166 4000. Ahí está el centro de contacto con la audiencia, esperando a contestar su llamada. Ya hay varias llamadas, las vamos a reservar para un rato, pero les queremos leer más comentarios que nos han hecho llegar aquí a través de Facebook. Bueno, tenemos saludos, muchas gracias Miguel Cárdenas, Ulises Medina, Fernando Chabelas, y tenemos comentarios. Aquí Ofelia nos pregunta, ¿qué protocolos se siguen para educar y tomar nota en la salud mental laboral? ¿Cómo nos cuidamos, educamos e informamos para que no afecte la salud mental en las familias? Ahorita se puede retomar, así como lo que preguntaban las personas de comercios, ¿cómo pueden ellos hacerle para tener más tiempo con su familia? Tenemos otro comentario de Glory Marzán. Ella opina que sí han cambiado los roles. Ella cree que actualmente las mujeres son las que más trabajan y los hombres hacen labores domésticas. Yo no lo he visto, pero ahorita lo platicamos en el programa. Tenemos acá otro comentario, María Mendoza. Mira, ella lo apoya. Ella dice, en mi casa el rol cambió. Mi esposo está en casa y yo trabajo y tengo que dividirme y estar en todo. Me tengo que organizar para estar bien en todo. Es difícil, pero no es imposible. Eso es lo que nos comenta ella. Tenemos otro comentario. Eri Ale tiene una pregunta. Hay ocasiones que en los trabajos que son híbridos te dicen que tienes horario de entrada más no de salida. Te programan juntas fuera de horario de trabajo. ¿Qué puedo hacer? Nos dice. Bueno, ahorita que regresemos de esta cápsula se van a retomar estas preguntas, pero justo queremos invitarle a que vean esta entrevista con Blanca Almeida Dingler. Ella es psicoterapeuta individual, familiar y de pareja y nos explica el impacto que tiene el estrés laboral en la familia y nos da tips de cómo manejarlo. Vamos a escucharla. El estrés, el cansancio y la ansiedad impactan en nuestra familia por nuestro estado de ánimo, donde nos volvemos intolerantes, siempre tenemos prisa y al llegar a casa, en vez de llegar contentos, llegamos de mal humor. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido a nuestros papás que trabajan y lo único que nos acordamos es mi papá, mi mamá trabajaban mucho y llegaban de mal humor? Querer tener tiempo, esta calidad de tiempo, pensamos que necesitamos hacer un gran cambio o que no tendríamos que trabajar tanto. Lo que yo les recomiendo es, ese tiempo de calidad está en la forma en que nosotros nos presentamos cuando despertamos. En vez de estar apurando a nuestros hijos de vámonos a la escuela, ¿por qué te atrasaste? Tenemos que darnos un tiempo para decir, buenos días, hijo, ¿cómo estás? Y entonces comenzar el día. De la misma manera, cuando llegamos a casa, claro, traemos toda esta ansiedad, traemos toda esta desesperación, se hicieron la tarea y ¿por qué no se hicieron estas tareas cotidianas? Les recomiendo que al llegar, pausemos y hay un ritual que hacen los japoneses que me parece muy interesante, donde ellos al llegar a su casa, al cruzar el umbral, se quitan los zapatos, se ponen unas pantuflas y esto indica dejo afuera todos los problemas del trabajo y entro a mi casa donde me siento seguro. Al entrar, lo primero que hay que hacer es preguntar a los hijos otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Y claro, cuando nosotros vamos a trabajar es una forma de amar porque les damos alimento, sustento, escolaridad. Pero perdemos de vista que también amar es dar un abrazo y decirles que los queremos.
Como mujeres, en innumerables circunstancias sentimos culpa porque nos gustaría estar con nuestros hijos. Siempre estamos pensando cuando estamos en el trabajo, ¿por qué no estoy con mis hijos? Pero luego cuando estamos con los hijos estamos pensando en el trabajo, entonces nunca estamos a gusto. Lo que yo recomiendo es sentarte con tus hijos y decirles, yo salgo a trabajar para que nosotros estemos bien. También los extraño muchísimo durante el día, pero les quiero decir que los llevo en mi corazón en todo momento. Es importante no perder de vista que el bienestar no solamente es material, sino también es de emociones. ¿Cómo le vamos a poder decir que lo queremos si no lo abrazamos, si no lo besamos, si no lo escuchamos? Entonces, no pierdan de vista el bienestar emocional. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca. El bienestar emocional, como escuchamos que a veces un beso, un abrazo, el quitarte los tacones, dejarlos y ponerte algo cómodo, ya implica como liberarte de este trabajo. Y también pues no lo hacemos, es que ese es el punto, o sea, se escucha muy bonito y ay, qué bien, ojalá todos lo hiciéramos, pero no es tan fácil. Y seguramente mucha gente que nos está viendo en este momento dice, oye, ¿en qué momento voy a tener ese espacio si tengo la presión de mi jefe, si tengo las quejas de mis hijos, las necesidades de mi familia? Y entonces esto sí se convierte en algo muy, pues muy tortuoso muchas veces y es cuando también te llega la culpa, ¿no? Claro. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? Ya Blanca nos dio algunos tips, algunas recomendaciones, pero hay gente que de verdad no nos podemos quitar el trabajo de la mente. Lo que pasa es que también está muy relacionado con nuestro valor, la valía del ser humano asociada a la valía del trabajo. Y eso ha sido también algo que educaron y algo que seguimos replicando, que no lo pensamos. O sea, no somos el trabajo. Somos personas que trabajamos, pero no somos el trabajo. Claro. ¿No? A veces cuando dicen, bueno, ¿quién eres? Ah, soy administradora del tiempo libre. No, a ver, ¿quién eres? Bueno, primero soy Elena, soy mujer, tal, pero no soy administradora del tiempo libre, porque primero soy una persona, soy un ciudadano, soy un niño, una niña, y después entonces sí tengo tareas o acciones que demanda la sociedad en una lógica del desarrollo del ser humano, ¿no? Que a veces nos van a tocar, a veces no, pero que estas actividades no nos determinan. Yo determino la actividad. Y ahí hay una lucha. Desde la perspectiva, hace muchos años tuve el gusto de estar en un programa de educación para viejos, para adultos mayores, desde Educación para el Ocio. Y lo primero que me decían todos ellos, o sea, era genial, mis alumnos tenían 65, 70, 80, 90, hasta 100 años. Era maravilloso encontrarlos. Aprendí muchísimo. Y lo poco que pude enseñarles, porque ellos tenían una vida genial de ocio y de muchas actividades que ellos no reconocían como ocio, no importa la edad, me has enseñado a dejar de tener culpa porque aquellas actividades que no son indispensables las he dejado de hacer y me siento muy bien. Pasa lo mismo con el trabajo. O sea, en esta lucha de, es que el trabajo es importante, todo es importante al final, pero tiene su espacio. O sea, no me va, la satisfacción del trabajo no me da la satisfacción en otras esferas de la vida. El problema es que a veces lo tenemos todo mezclado y vuelvo a decir algo. La exigencia al exterior sobre, ¿y tú a qué te dedicas? Imagínense cuando yo le digo a la gente, que claro que no pasa aquí y en muchas áreas es menor, cuando yo le digo a la gente, ¿qué estudiaste? Administración del tiempo libre. Ay, pero eso no es serio. Claro que es serio. Es serio como todas las profesiones. Claro, las profesiones no provocan la seriedad. Claro, hoy soy una mujer que puede enfrentar y decir, no, a ver, vamos a hablar serio del ocio y del tiempo libre. Porque soy tan seria como tú. Y el trabajo es muy serio. No hay actividades no serias, pero sí tenemos que cambiar este concepto de como no eres serio, como no tienes esta formación histórica importantísima, no vale la pena. Todo vale la pena y todo tiene una dimensión. Sentémonos primero conmigo. A ver, el trabajo me determina, yo lo determino. Segundo, ¿vale tanto como yo lo establezco? Él me dice si soy exitoso o dónde radica el éxito de mi vida o pretendo ser feliz. Y esa es una de las esferas. Y hay días muy buenos y hay días nefastos, porque tampoco este concepto de siempre voy a ser feliz no existe, pero tengo un acto de conciencia. Él no me determina, aunque es un bien económico, es fundamental, sí, pero cómo yo me relaciono con él, cómo yo lo establezco. Claro.
Y la culpa yo creo que juega un papel bien importante, porque por un lado está la culpa de las mujeres que dejan a sus hijos y de los hombres que dejan a sus hijos, o sea, ambos, y la culpa de no soy buena mamá o no soy buen papá, porque hay el mito de que hay que estar con ellos siempre, hay que estar cierto tiempo, de cierta manera, y en realidad es un mito, porque en lugar de horas y de tiempo que es estar y no estar, porque puede estar una mujer en su casa o un hombre en su casa y estar pensando en el trabajo, y es estar y no estar, no es un tiempo real de convivencia y de calidad. Entonces, puede haber tiempo de calidad, aunque no sean todas las horas que se desearían, pero es una lucha constante con la culpa de dejar a los hijos, pero al mismo tiempo la culpa también nos persigue en el trabajo. Porque en el trabajo sentimos culpa porque ¿cómo nos vamos a ir? Porque entonces no voy a ser una buena empleada, no voy a ser un buen empleado, no voy a ser suficientemente profesional. Entonces la culpa nos está acechando por todos lados, tanto en el trabajo como en la familia. Claro, por supuesto. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, y cuando tengas un hijo vas a salirte de trabajar, ¿verdad? Porque pues ¿cómo vas a tener un hijo y vas a ir a trabajar? Porque pues no lo vas a dejar en una guardería. Entonces, era como esa educación que muchas veces los papás nos inculcaban de decir también, mi papá trabajaba, mi mamá se dedicaba al hogar y como que decían, bueno, esa parte la cubre tu mamá, ¿no? Y la parte laboral y para pues mantener obviamente a una familia, pues yo salgo a trabajar, ¿no? Y de repente pues creces en una familia así y piensan que así sigue siendo. Y le decía a mi mamá, la realidad de muchas mujeres es otra absolutamente, ¿no? Y hemos trabajado mucho para lograr tener un espacio en los trabajos y para lograr ser valoradas. Y un hijo ahorita no te define como mujer, o sea, tampoco es como que tengo un hijo, adiós mi carrera. Y tal vez esa es la culpa que muchas mujeres aún sentimos, ¿no? De decir, ahora también soy importante yo, pero estoy dejando a mi hijo, ¿no? O sea, es esa parte. Es una lucha, ¿no? Por el esquema tradicional del que venimos, en donde la mujer estaba en casa con sus hijos, y no quiero decir con ello que sea malo o bueno, simplemente venimos de esta historia cultural en donde ahora la modernidad se plantea diferente, en donde ahora el esquema de las actividades familiares cambia. Claro. Ya es más compartido, es más en equipo, más colaborativo. Entonces, muchas veces se requiere este cambio, y este cambio implica también una educación en el trabajo. Muchas veces las personas no se atreven a poner un límite, por ejemplo, en sus horarios o en su trabajo o en la carga misma de trabajo por miedo a que los corran. Entonces, las personas dicen, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que ya me voy? Pues me van a correr. Y poco a poco es importante ir haciendo un cambio en donde, por ejemplo, hay personas que trabajan en forma independiente, pero reciben correos, llamadas el sábado, el domingo, en la noche, incluso llegan a tener problemas con su familia y con sus parejas, porque todo el tiempo están con el celular. Y en esos casos, ellos podrían revisar su situación y a lo mejor poner algunos límites y revisar si realmente es indispensable tomar llamadas. Yo el otro día le preguntaba a una persona que tenía ese problema y le dice, oye, ¿cuántas de tus llamadas? Porque esto les genera un problema de pareja importante, ¿no? Era un tema en la pareja. Y les pregunto, oye, ¿cuántas de estas llamadas que tú recibes en la noche hasta la medianoche, los sábados, los domingos, que interfiere con la pareja, son realmente urgentes? Me dijo, pues yo creo que 1 o 2 cada semana. Fíjate qué impresionante. Ah, sí. Wow. Te dije, oye, ¿y qué pasaría si tú empiezas poco a poco a educar a tus proveedores, a tus clientes, a las personas, diciéndoles que tú vas a atender con muchísimo gusto de tal hora a tal hora, a menos que verdaderamente sea una emergencia, y entonces empezar a generar una cultura en donde existe un horario y un límite. Pero eso nos cuesta mucho trabajo. Efectivamente. Sí, creo que estaba pensando otra cosa importante también que ha cambiado. Los sistemas de redes y de apoyo que tenemos también las familias con los amigos. O sea, hoy los estilos de vida es que de verdad no son los del siglo pasado. Sí, no. Y ni siquiera antes de pandemia, la vida transformó. Y también existen estos modelos en que te ayudan familias que, oigan, yo recojo a los 3 niños, se quedan en mi casa y tal vez a ella o a él hace la comida. Ay, es que yo no estoy. A ver, pero si tienes una red de amigos, una red de apoyo, una red de contención, ¿por qué no aprovecharla? Claro, uno no puede todo. De verdad es que hoy pensar, los traslados de la Ciudad de México son súper diferentes. O sea, las cosas han cambiado. No pensemos que un modelo del siglo pasado va a funcionar en este siglo idéntico. Imposible. No es posible. No.
O sea, tenemos que transformarlo. Fíjate, Leti, Sí. que justo tenemos un testimonio, que aunque este tema es complejo, tenemos un testimonio de Lilia Galicia, que ella nos comparte, es un caso de éxito y queremos escuchar cómo ha logrado compaginar y equilibrar su vida laboral con su vida familiar. Así es que vamos a escucharla. Yo decidí terminar la carrera de la licenciatura en psicología en el año 2022. Y finalmente, bueno, ¿por qué decidí tanto tiempo? Porque primero fue la dedicación a mi familia, a mis hijas, para posteriormente yo tener ese crecimiento personal. Antes de dedicarme a la carrera o a la licenciatura, me dedico a las ventas, pero también tengo un negocio. Tengo 2 hijas. Una tiene 22 años y la otra chica tiene 18 años y mi esposo. A raíz de que empecé con la licenciatura, decidí estudiar los días sabatinos. Para mí era más favorable porque no descuidaba a la familia de lunes a viernes o de domingo a viernes más bien, y posteriormente dedicarme el sábado a mi crecimiento personal. En los roles, el rol de mamá, pues sí, complicado, pero realmente estuve siempre atenta a las necesidades médicas, económicas, comunicación con mis hijas y con mi familia. En el área de trabajo como psicólogas, un plan de trabajo para organizarme con pacientes, en qué horarios y manejarlo con una agenda. En el área del negocio, pues obviamente siendo nosotros los patrones, surtir, acomodar mercancía, conciliar y empatizar con proveedores, así como el negocio, la contabilidad. No ha sido fácil porque en ocasiones, y la mayor parte desde que empecé la carrera, pues he tomado vitaminas, me he cambiado mi rutina de alimentación. Había días que terminaba de trabajar y me amanecía haciendo tarea. Obviamente requería mantenerme activa en el negocio, y para poderme mantener activa tenía a veces que hasta inyectarme vitaminas para poder estar prácticamente al 100% en el negocio, con mi familia y en la escuela. En cierto momento, si a mí me preguntaran ¿qué es más importante, la familia o el trabajo?, yo decido a mi familia, porque la familia para mí es lo más elemental y gracias a mi familia he salido adelante. Los retos más difíciles en esta área donde estoy, en mi profesión como mamá, como empleada, como en el área digamos, del negocio, es estar equilibrando todo. Considero que todas las personas podemos dividir varios roles en nuestra vida, pero no perdamos el equilibrio y sobre todo siempre tener esa actitud para poder manejar cada una de las circunstancias y sobre todo no mezclar el trabajo con la familia, porque son 2 áreas diferentes. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio y que también nos hace reflexionar mucho. O sea, al final ella dice, para mí lo más importante es la familia y no mezclar, y bueno, qué forma de ver las cosas y además de realizarlo, ¿no? Claro. Porque, ¿cómo podemos, por ejemplo, esto que tú nos mencionabas, ¿no? De discernir entre lo realmente prioritario en tu trabajo, que dices, a ver, esto no puede esperar, a realmente un mensaje que tal vez lo puedas responder al otro día y no va a cambiar absolutamente nada la dinámica en tu trabajo porque no es importante. A veces ni siquiera te están escribiendo y tú ya estás esperando el mensaje que tal vez ni llega, ¿no? O sea, ser conscientes de esas cosas. Hay tres palabras que mucho se usan en la administración del tiempo sobre a qué dedico, qué no y qué puede esperar. Actividades prioritarias. Actividades prioritarias en la vida, en lo cotidiano, pueden ser aquellas que consideremos que de no hacerlas hay toda una serie de consecuencias negativas, o sea, muy fuertes, muy fuertes. No estoy hablando de la vida, aunque también, por ejemplo, alguien que tiene que ponerse insulina, sí o sí, sí, claro. Sí o sí, o sea, en todas las dimensiones hay. Pero estas actividades prioritarias generalmente tienen consecuencias al no hacerse y tienen finitud. Tienen un tiempo para hacerlo. No puedes pasarte ese tiempo. Entregar una declaración, pagar en el banco. Hay un tiempo límite para hacerse. Esas son las prioritarias y hay consecuencia. Las importantes son aquellas que tienen holgura en el tiempo, que si no las haces ahora, puede ser mañana, primera hora, y no hay consecuencias.
mañana al mediodía, porque tienen holgura en el tiempo. Claro, una actividad importante que no se hace en esa holgura se vuelve prioritaria, que es mejor estar en estos tiempos de importancia, actividades importantes, una agenda, irlas desarrollando. Y las actividades rutinarias son aquellas cotidianas que son necesarias, pero que se puede hacer. Los viernes me dedico a esta actividad rutinaria, que es archivar, por ejemplo, o hacer la compra. La verdad es que comprar es una actividad rutinaria, pero bueno, que si no la haces en tiempo se vuelve importante. Y si no la haces en tiempo, cielos, tenemos problemas, no hay que comer en el refrigerador, ¿no? Porque no lo compré en el tiempo. Entonces, encuentro 3 niveles. Hay que identificar de mi vida día a día, de la vida laboral, pero también de la vida familiar, cuáles son las actividades prioritarias, importantes y rutinarias. Y dedicarle la dimensión. A partir de eso, entonces, ¿cuáles son las, sí o sí, prioritarias? Después me voy a las importantes. Y con eso, de verdad, es una fórmula que bueno, que ir ajustando poco a poco, que se pueda aprender. Los alimentos. Dedicar tiempo a los alimentos es prioritario, no es importante, es prioritario. Porque no tener glucosa, nos va descomponiendo. Por supuesto, ¿no? eso sí. Entonces, eso lo pensaría como algo muy funcional que se transite. Y también, no hagamos cambios de hoy para mañana catastróficos. Poco a poco. Las cosas no nos hemos construido en un día. Hay que hacerlo con calma, con cautela. Y no pensemos que todo se resuelve en un día, sino poco a poco. Y vamos encontrando que hay soluciones. Efectivamente. Me encanta lo que dices, porque es un poquito esto último que dices, es como la operación hormiga. Yo le llamo la operación hormiga, ¿no? Bueno, así se le llama, que es hacer pequeños cambios dentro de tu realidad. Uno de ellos, por ejemplo, dentro de la familia es hacer equipo con la familia. Desde los niños chiquitos. Oye, tú lleva el platito a lavar. Tú extiende tu cama, recoge tu ropa y ponla aquí. Entonces se puede hacer equipo con la familia y lograr muchos más avances. Pero lo mismo sucede en el trabajo. En la medida de lo posible, hacer un trabajo entre todos de manera que, bueno, todo esto parte de la conciencia de cómo es el trabajo y cuáles son las tareas que son estos 3 conceptos que se tienen que hacer y cuáles son las que van primero y cuáles son las que van después. Ahora, esto que también mencionabas hace un momento acerca de cómo la pandemia nos cambió muchísimo la visión del trabajo. Hay muchísima gente que se quedó como haciendo home office, ¿no? Y que al final, oye, pues dan muy buenos resultados estando o trabajando desde casa. Pero también la dinámica familiar cambió muchísimo a partir de la pandemia y empiezas entonces a tener como un rol que mucha gente también se quejaba porque decía, es que no puedo, o sea, estoy trabajando, pero tengo que darle de comer a mis hijos, pero tengo que apoyarlos a su escuela, pero como que yo siento que poco a poco se ha cambiado y se ha modificado mucho, ¿no? Estas familias a partir de la pandemia. Claro, ¿no? Y una decíamos, bueno, la estructura es distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo las personas solteras que tienen un perrito, que a lo mejor el perrito es muy importante y también tengo que destinarle tiempo, llevarlo, ¿no? A familias con hijos, ya adultos mayores, ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar más de esto, de cómo se ha modificado la dinámica familiar. Regresamos. Es importante fomentar el autocuidado a través del descanso y la búsqueda de actividades relajantes. No se puede estar bien con la familia si hay agotamiento físico y emocional. Muy buenos días. Planificar el tiempo de manera efectiva es fundamental para lograr un equilibrio entre el trabajo, la familia y otras actividades que son importantes en nuestra vida. A veces lo único que necesitamos es seguir algunos pasos que puedes aprender para planificar tu tiempo de manera más eficiente. Establece metas claras. Antes de empezar a planificar tu tiempo, identifica tus metas y prioridades tanto a corto como a largo plazo. Esto te ayudará a enfocarte en las tareas más importantes y asignarles el tiempo adecuado. Haz una lista de tareas. Crea una lista de todas las tareas y responsabilidades que debes realizar.
Prioriza también tus tareas. Una vez que tengas esa lista hecha, identifica cuáles son las más urgentes y las más importantes. Asigna prioridades a cada una de ellas para saber en qué orden debes abordarlas. Delega y aprende a decir que no. Si te sientes abrumado con demasiadas responsabilidades, considera delegar tareas o aprender a decir no cuando sea necesario. Aprende también a establecer límites y a priorizar tu propio bienestar. Apaga las notificaciones del teléfono, cierra las pestañas del navegador que no necesitas y crea un entorno de trabajo que sea tranquilo y libre de interrupciones. Recuerda que la planificación del tiempo es una habilidad que se desarrolla con la práctica y con la experiencia. Así que no te desanimes si al principio encuentras dificultades para seguir tu plan al pie de la letra. Después de todo, es importante recordar que el tiempo que se va ya no regresa. Nos vemos la próxima semana. Este 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, con el fin de hacer un llamado mundial para emprender acciones que puedan contrarrestar las afectaciones ambientales que sufre nuestro planeta. Las altas temperaturas y climas extremos que actualmente atestiguamos en el planeta son consecuencia del calentamiento global acelerado que se vive como consecuencia de la actividad humana. Esta actividad está asociada al uso indiscriminado de energía de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, así como por el trabajo, la explotación agrícola y la deforestación extrema. El cambio climático es un problema global que afecta a todas las naciones y comunidades, y la Organización de las Naciones Unidas desempeña un papel central en la promoción de la acción climática a través de iniciativas como el Acuerdo de París para aminorar los efectos del cambio climático. De no hacerlo, los daños repercutirían en la agricultura, la disponibilidad de agua y en los cambios intensos del medio ambiente que, por desgracia, afectarían la salud de cada uno de nosotros. Así es, Día Internacional del Cambio Climático, un tema que debemos hablarlo, platicarlo y sobre todo concientizarnos absolutamente todos. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con más de este tema y nos quedamos hablando un poco acerca de cómo ha cambiado estas dinámicas de la familia a partir de la pandemia y a partir de que, bueno, pues ahora nos dimos cuenta que podemos hacer mucho trabajo desde casa y lo podemos hacer muy bien. Claro, ¿no? La pandemia fue un momento complicado, ¿no? Todos vivíamos en mucho estrés, ¿no? Creo que eso fue lo complicado, en tener que entrar todos, ¿no? Tener que trabajar en casa, tener el estrés, el miedo a la enfermedad, a la pérdida de familiares, ¿no? A que los chicos o niños tuvieran que estar tomando clases en casa. Entonces, era un ambiente complicado también por la parte emocional que estábamos viviendo todos. Claro. ¿No? Pero bueno, eso hizo que muchas compañías, ¿no? Permitieran ya el trabajo en casa, ¿no? Y a lo mejor eso, pues, ayudó mucho, por ejemplo, ayuda mucho en la calidad un poco de vida porque pues hay menor estrés, ¿no? A lo mejor sabemos que la Ciudad de México es súper complicada o en muchos lugares que tenemos que trasladarnos todo el tiempo, estar peleando en el tráfico, hace que las personas puedan estar un poco más tranquilas en casa, ¿no? Sin ese estrés previo. Pero, por otra parte, ¿no? Pues también cambia, ¿no? la dinámica, al darle mucha importancia o tiempo al trabajo, a veces hasta se descuida, ¿no? Los alimentos, las cosas que decíamos que son prioritarias. Y se descuida, por ejemplo, la alimentación, algunos otros aspectos muy importantes, pero creo que habría que enfatizar lo que nos enseñó y lo que nos dejó, ¿no? Que es esta posibilidad, claro, tecnológica, ¿no? De acercarnos a muchas personas. Platicábamos ahorita en el corte de que, por ejemplo, gracias a estas tecnologías, ¿no? Podemos acercarnos a veces a pacientes, a terapia, ¿no? En el trabajo. Entonces, más bien es cuestión de aprender a organizarnos y a priorizar, ¿no? Lo que es importante para cada uno. Entonces, de ahí creo que habría que, pues más bien tenemos que preguntarnos qué es importante, ¿no? Ahorita que estamos hablando del trabajo y mi familia, el trabajo, ¿por qué es importante para mí? Porque no para todos tenemos la misma importancia, ¿no? A lo mejor hay personas que solamente se busca la parte económica, ¿no? Porque sabemos que es una prioridad, ¿no? Tener para comer, pero a lo mejor otras personas no, ¿no? Y lo importante para mí es que me reconozcan,
¿no? Que sea valioso en mi trabajo. Entonces también tendríamos que preguntarnos cada uno por qué es importante mi trabajo y también por qué es importante mi familia, Claro. ¿no? Resaltar esa importancia. Claro. Y hablando de este uso de tecnología que nos acercó muchísimo a mucha gente, que nos facilitó también muchísimo trabajo, ahí volvemos al tema del equilibrio, porque de repente, pues hace años, cuando no teníamos el acceso a tanta tecnología tan cerca, por ejemplo, para poder abrir tu correo electrónico, pues tenías que abrir tu computadora y se tardaba 1000 años en prender y entonces decías, ya no me dio tiempo de revisar los correos, pero ahora todo lo tenemos a la mano. Revisar los correos, o sea, todo es una inmediatez, pero es una locura, o sea, es algo increíble. Pero ahí también debemos encontrar el equilibrio porque lo hemos hablado muchísimas veces también aquí, de repente nos vemos todos en una mesa viendo los celulares, atendiendo 1000 cosas y tú estás pensando, por fin voy a cenar con mis papás o con mi familia o con mi pareja, pero de repente todos estamos desconectados porque estamos conectados a la tecnología y eso no es tener equilibrio. No, porque perdemos el foco de la actividad. La pregunta sería, ¿qué estás haciendo en ese momento? ¿Comiendo? Dedícate a comer. Claro. ¿Qué estás haciendo? Haciendo ejercicio, dedícate a hacer ejercicio. Esta inmediatez también provoca una inmediatez y una relación muy light con las actividades y con las personas. Hay muchas teorías que han hablado al respecto de cómo nos relacionamos. Relaciones fugaces, donde no me involucro, no me comprometo, pero no estoy hablando del compromiso parental, sino la actividad. Es decir, me pongo a ver la televisión, dedícate a ver la televisión. O sea, también es importante. Claro. El problema no es la televisión, son los contenidos. Y cuánto tiempo dedico y este punto de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Cuál es la recomendación? Dedica el tiempo a la actividad que está haciendo y focaliza. Claro. No tenga relaciones tan rápidas con lo mismo que estoy. Bueno, es que no me gustó. A ver. Analiza por qué no te gustó y comprométete con lo que estás haciendo. Claro. No es simplemente este punto de no me gustó siguiente. A ver, ¿por qué no te están gustando las cosas? ¿Por qué no estás relacionándote con esos tiempos adecuados a sentarnos a tomar un café contigo primero, con tu pareja, con los hijos? A ver, mamá, es que deja el periódico, o a papá también, o sea, o al tío, al abuelo, quienes estén en esta relación familiar, dediquen el tiempo. No pongamos otra cosa. Es que es importante. Y volvemos a lo que decíamos en otro de los segmentos. ¿Es verdaderamente importante? ¿O tengo esta manía que suena y lo tengo que ver? Claro. O sea, ¿qué está pasando ahí con esta relación de la tecnología? Y otra vez, ¿la tecnología me domina? ¿O yo domino y pongo límites a la tecnología? ¿En qué momento sí? ¿Se cierra la oficina tecnológica también? ¿Se puede cerrar? Claro. ¿Se pueden poner mensajes automáticos? ¿El lunes a primera hora tendrá la respuesta? Porque también se puede hacer. Claro. Y habrá gente que no le gusta, pues entonces no sé qué sí les puede gustar. Efectivamente. No tengo respuesta ahí. Pues ahí sí. Vamos a esta entrevista con Susani Martínez del Campo. Ella es psicoterapeuta familiar y ella nos habla de la importancia justo de la comunicación asertiva entre los integrantes de la familia para que puedan pues expresar mejor sus opiniones y sentimientos de la mejor forma posible. Vamos a ver qué nos dice. La comunicación asertiva es la posibilidad de expresar de manera clara, sincera y efectiva lo que estamos pensando, sintiendo, opinando alrededor de un tema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que utilizamos palabras, utilizamos un lenguaje que sea entendible para la otra persona y al mismo tiempo que capture la información que yo quiero compartir. La comunicación asertiva podría permitirnos tener una posibilidad de expresarnos en familia para entender las diferentes posibilidades de cada uno, ¿no? Dependiendo de lo que hacemos, nuestro trabajo dentro de la familia, tenemos diferentes tiempos, diferentes necesidades. La comunicación asertiva abre la posibilidad a que yo pueda decir qué necesito y a que pueda mirar, escuchar lo que tú necesitas, lo que tú entiendes del mundo. La comunicación asertiva se puede favorecer abriendo espacios seguros para poder comunicarnos. Estos espacios seguros tienen que favorecer que las decisiones sean tomadas a partir de la comunicación, la conexión entre las personas y no el miedo o la duda de no voy a hacer esto porque entonces me van a castigar. Algunas estrategias para la comunicación asertiva son primero preguntarme a mí mismo qué necesito, qué estoy sintiendo, con qué está conectada este sentimiento, si hay alguien en especial que haya provocado esto o que esté conectada con esta sensación o con esta idea. Y ya que lo haya pensado, preguntarme cómo puedo decir esto de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo de una manera sincera,
de una manera respetuosa, abrir espacio para poder pensar cómo este mensaje va a llegar de la mejor manera. Es importante que los papás, las mamás, comuniquen de manera clara también cuáles son sus tareas dentro y fuera del hogar. Hay cosas que hago en este espacio para ti, contigo, y también fuera de este espacio hago otras cosas que son importantes, que toman tiempo y que tienen que ver con este espacio, ¿no? Me esfuerzo para que tengamos esta cantidad de dinero, o me esfuerzo para que tengamos este espacio juntos. La comunicación asertiva tiene que adecuarse a las diferentes edades de las personas. Los niños, niñas en primeras infancias necesitan comunicarse de formas distintas. No pueden articular su lenguaje de forma compleja como un adulto, pero pueden dibujar, pueden moverse de formas distintas. En otras edades, ¿no? Tal vez como en la infancia o en la adolescencia, comunicarnos de otras formas también, escribiendo, bailando, dibujando, pueden ser formas de comunicación asertiva. Es muy importante en ese sentido que haya un puente en donde los adultos, las personas adultas, comprendan que niños, niñas, adolescentes se comunican de formas distintas. No tienen que articular una gran oración para entonces comunicarse de manera efectiva. Muchísimas gracias a Susana Martín del Campo por esta entrevista. Oiga, estamos muy contentos porque tenemos aquí a los alumnos de la Escuela Latinoamericana de Cine. Nos están acompañando. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ya están saliendo en tele, miren. bienvenidos a El 11. Muchas gracias por venir a visitarnos. Y bueno, tenemos también muchas llamadas, muchos comentarios de las personas. Sí, están muy participativas. Muchísimas gracias. Así es, Leti, nuestra audiencia, como siempre, está muy atenta y tenemos muchas llamadas. Aquí, por ejemplo, Leticia nos comparte: cuando mi esposo trabajaba turnos de 24 horas de mucho riesgo, llegaba a explotar a la casa muy seguido. Le dije que entendía la presión derivada de su trabajo, pero que si seguía con esas actitudes no iba a funcionar la dinámica familiar, porque ni mi hijo ni yo teníamos la culpa de su mal humor. Él era una persona muy inteligente y supo hacer los cambios necesarios para mejorar. Me gusta mucho el tema del programa. Muchas gracias por su comentario. Tenemos otra llamada. Jesús nos dice: el verdadero problema de muchas personas es que a veces absorben todo el trabajo porque no quieren estar en su casa, debido a los problemas familiares y a que no les gusta convivir con sus hijos o no están acostumbrados a ellos. Es por eso que buscan su refugio en la distracción laboral. Puede ser muy cierto, ¿verdad? Sí. Y puede ser muy común, ¿verdad? También. Mucho. O sea, prefiero trabajar. De hecho, en la pandemia, una de las cosas que pasó que a mí me pareció muy impresionante es que no estábamos acostumbrados a convivir. Entonces las familias entraron en crisis porque les tocaba encerrarse y convivir y no sabían convivir. Es algo que hemos ido aprendiendo, pero fue un proceso de adaptación bien difícil. Me pareció bien importante la pregunta de preguntarse qué es lo que quiero de mi trabajo y qué es lo que quiero de mi familia. Y eso nos puede ayudar a aterrizar, bueno, si el trabajo que tenemos realmente nos está satisfaciendo o nos está comprometiendo la salud física, emocional, familiar. Y en un momento dado, considerar si el trabajo no está cubriendo lo que yo quiero y necesito y me está comprometiendo de manera negativa, considerar incluso cambiar de trabajo. Claro. Y esto no significa dejar el trabajo, sino empezar a ver otras opciones y ver otra opción mejor. O, si es posible dentro del trabajo cambiar algunas condiciones, pues hacerlo. Pero si no, creo que hay situaciones en las que sí vale la pena modificar el trabajo. A la familia pues no se puede cambiar, pero también la pregunta es bien válida para revisar cuáles son las áreas que se pueden modificar. Y en la cápsula hablaban de la comunicación asertiva, que es importante para hacer equipo con la familia, distribuir cargas de trabajo, trabajar en equipo, convivir, buscar ratitos, actividades sencillas dentro de la rutina de la familia que permitan la convivencia y la unión entre la familia. Claro. Y una última cosa, si una persona, por ejemplo, se encuentra en una situación en donde su trabajo verdaderamente está agobiándola, donde no encuentra la salida, también pueden consultar a alguien, a un profesional, para poder tener el apoyo que requieren, poder mirarse como en un cuarto de espejos y mirar los puntos ciegos que a veces uno mismo no puede ver y que pueda tener una orientación y revisar temas que puedan ayudarle a mejorar su vida y equilibrarla.
Eso iba a decir desde otra perspectiva, y esto es lo genial de este encuentro. Aceptar que necesitamos apoyo. O sea, y que a veces necesitamos, que siempre vamos a necesitar a los otros. Claro. Y no estar en decisión de vida, vivir solo, que no, hoy sabemos que no es un problema, y tampoco dejemos esos también discursos de lástima, por favor. Necesitamos a los otros. Claro. ¿No? Y los otros nos pueden hacer una diferencia. En este sistema red que comentaba, ya lo han comentado desde la perspectiva de apoyo para sobrellevar situaciones que verdaderamente, si no te puedes cambiar de trabajo, si resulta muy complicado, pero sí reconocer que los otros pueden hacer la diferencia. Cómo él o ella pueden hacer la diferencia para mí y yo hacer la diferencia para los otros. Claro. Pero hay que tenerlo con conciencia. No valemos menos, no somos menos, no hemos fallado, no es un tema de fracaso, al contrario, es una capacidad de decir, sé que con los demás puedo estar mejor. Y saber también pedir ayuda y auxilio cuando se necesita, de todas las horas, hasta para saber hacer un rico pozole en México. Efectivamente. Tenemos muchas llamadas, quisiera compartirles las más posibles. Virginia Marta, una adulta mayor, nos dice, a propósito de equilibrar trabajo y familia, el dinero no siempre da toda la felicidad. A veces es preferible un lugar cercano y convivir con toda la familia. Si eres una docente comprometida con la educación, entonces tu profesión será muy absorbente, pero como padres debemos darnos tiempo para estar al pendiente de nuestros hijos. Muchas gracias. También Carmen nos dice, la comunicación a veces se afecta porque los muchachos a veces piden que les escribamos en WhatsApp en vez de hablar cara a cara. Me parece que las nuevas generaciones menosprecian el trabajo en el hogar y les hace falta mucha empatía hacia los demás. Que esto viene pues de los padres, ¿no? Es una enseñanza precisamente en la familia. Y Juan Francisco Meso nos dice, tener la tendencia a comprometerse totalmente en el desempeño de cada papel con una actitud de dedicación para responder de manera óptima a cada uno de ellos. Está bien el trabajo y la familia, pero ahí debemos buscar la armonía en ambos. La armonía es importante porque cada uno puede delimitar sus tiempos y no mezclar cosas del trabajo con la familia. La familia es un medio especial de esparcimiento que se basa en actitudes positivas, por lo que es importante cuidarla. ¿Quieres saber el tema del miércoles, por favor? Ya, claro que sí. Déjeme acuerdo porque aquí lo teníamos. El de mañana era, déjeme acuerdo. Me importa lo que dice el otro. Ese va a ser el tema de mañana. Muchas gracias por preguntar. Y justo a todos los que están preguntando, ciertas cosas que ya se vieron en el programa, pueden ustedes ver el programa completo bajando la aplicación 11 más en su celular. Ahí en su tienda de aplicaciones usted entra, le pone 11 más, descargar, espera que descargue y ya que tenga en su celular esta aplicación, pues va a tener la entrada completa a toda la programación del 11, incluidos todos los programas de Diálogos en Confianza. Así es, y el próximo martes vamos a tener un tema aquí en familia que lo titulamos Mis hijos se pelean, ¿qué hago? Bueno, pues casi no se da entre hermanos, ¿verdad? Así que ojalá nos acompañe también el próximo martes. Y pues ya casi se nos termina el tiempo, lamentablemente, y me gustaría comenzar contigo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión de este programa? Dedicar el tiempo a cada uno de los aspectos de la vida con conciencia. Priorizar, organizar y detectar qué es lo significativo para mí y para los miembros de la familia. No pensar por los otros, no atribuir a que los otros desean lo que yo deseo. Y como siempre será, disfrutar en conjunto del tiempo libre, pero también en lo individual. Eso hará que otorgue a los demás otra posibilidad de vivir las experiencias de ocio. Claro. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues revisar, hacer una revisión de qué me está dando el trabajo, qué necesito de la familia, qué otras áreas necesito desarrollar en lo personal para equilibrar la vida y ver en lo cotidiano cuáles son los pequeños pasos que puedo ir dando para lograr eso. Hacer listas de actividades y ponerlas en orden, hacer la agenda para ver qué puedo ir ajustando y lograr finalmente para
tener un equilibrio. Y si de plano veo que no puedo, pues pedir ayuda, poder pedir Claro, ayuda. eso es muy importante, Sí, la ayuda sí. profesional. Muchas gracias. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias. Berenice. Yo diría que aparte de la familia, el trabajo, es muy importante que yo esté bien, ¿no? Justamente tengo que revisarme yo cómo estoy, cómo están mis emociones, ¿no? Porque es importante el trabajo, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Como decía, cómo me siento, ¿no? También cuando estoy en el trabajo. Claro. Entonces, ir revisando cada uno de esos aspectos y también con mi familia, ¿no? Porque decíamos esta llamada de a veces no quiero estar con mi familia porque hay muchos conflictos, hay violencia, lamentablemente es el común, ¿no? En mi hogar. Entonces, también es como un momento de reflexión, de conciencia, de cómo está mi familia, qué quiero de mi familia. Y entonces tratar de equilibrar, ¿no? Tanto yo como mi familia y mi trabajo, ¿no? Y poder, pues justamente tomar algunas decisiones, ¿no? Y comunicarme de una forma adecuada, ¿no? Porque tengo que decir cómo estoy, ya cuando logre saber cómo me siento, ¿no? Qué es lo que quiero, me puedo comunicar en el trabajo para poner límites, ¿no? Para ver mis prioridades y también con mi familia, ¿no? Claro. Y escuchar a mi familia, porque también no el tiempo que yo tenga es el tiempo que van a tener mis hijos o mi esposo, ¿no? De ahí la importancia en que me pueda sentar con ellos, los escuche y podamos como negociar para tener ese tiempo de calidad que es sumamente necesario. Reflexionarlo y trabajarlo en equipo es muy importante. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Gracias, Azu. Cerramos con comentarios. Y Sí, pues más bien les saludos. queremos agradecer a todos los que nos estuvieron escribiendo a través de YouTube. Berenice Ramírez, Flor de María, Nato Fitness, Mario Reyes, Karen MG, José Antonio Cabrera, Ernest Esquivel, José de Jesús López, a todas las personas que nos escribieron y que siguen preguntando cómo pueden ver el programa. Va a quedar el programa completo en YouTube, en el canal de YouTube de Diálogos en Confianza, también en el Facebook Live y también en la aplicación 11+. Lo puede usted descargar. Bueno, puede usted descargar la aplicación y ahí puede ver el programa completo y todos los anteriores. Así es, ahí se queda todo. Gracias, Azucena. Gracias también a ustedes por acompañarnos y lo invitamos a que continúe en la señal del 11. Hasta la próxima.